Sí, buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a iniciar lo que es el estudio de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Para eso es importante que recordemos algunos conceptos que ya se tienen de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque básicamente los mismos conceptos se aplican acá. Y vamos a estudiar por ahora esta ecuación diferencial para ver algunas características de ella, donde tenemos, pues, como pueden ver, pues, la ecuación que se está presentando aquí, que es una ecuación diferencial, es lineal y es de segundo orden. Es de segundo orden porque la mayor derivada que aparece en ella es orden 2. Y es lineal, ¿por qué? Porque la variable u y todas sus derivadas, u, su derivada, esta derivada y esta, son de primer grado, o sea que ellas no aparecen al cuadrado, al cubo ni a ninguna otra potencia que no sea la potencia 1. Y por otro lado vamos a tener que tanto a, b, c, d, e, f y g son funciones que dependen de x y y, o bien función de x, función de y, o bien constante, ¿verdad? Y esas son las características de esta función lineal. También tenemos que si el lado derecho, la función g, es igual a 0, entonces esta ecuación es homogénea. Y si g es distinto de 0, es no homogénea. O sea, mismo concepto que las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, también ellas se clasifican de ciertas maneras por sus características que tienen. Y es que si b al cuadrado menos 4a por c es positivo, es mayor que 0, ellas se conocen como hiperbólicas. Si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, son parabólicas, y en el caso en que sea negativo, serían elípticas. Este tipo de ecuaciones se presentan mucho en lo que son problemas de aplicaciones de la física matemática. En este sentido, por ejemplo, la primera, las hiperbólicas, aparecen en lo que tiene que ver con las oscilaciones de cuerdas, cómo varía, ¿verdad? Las oscilaciones electromagnéticas y también pues en cuerdas de, por ejemplo, las cuerdas de un violín, ¿verdad? Todos esos son variaciones para las membranas. Y entonces tenemos las parabólicas, que las parabólicas se presentan en el tema de la conductividad térmica y difusión, o sea, en lo que tiene que ver con la conducción de calor o bien la difusión. Y las elípticas, que sería, o sea, son las estacionarias que no varían con el tiempo t. Así que esos son los tres tipos. Y bueno, en sí pues vamos a ver algunos métodos para irnos acostumbrando también a cómo resolver las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Así que vamos a ver de pronto primero unos métodos que son los más sencillos para luego ir avanzando a otros. También es importante que tengamos presente lo siguiente, y es que algunos simbolismos que podemos utilizar, y por ejemplo la derivada parcial de u con respecto a x podemos simbolizarla de esta forma, o bien ux, y la parcial de u con respecto a y, que la podemos simbolizar como uy, la segunda parcial de u con respecto a x, que sería uxx, y la segunda parcial de u con respecto a y, uyy, y así sucesivamente, pues, si se presentan derivadas de orden mayor que 2. Entonces, el primer método que vamos a estar viendo, que es el más simple, es el método de solución por integración directa. Solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, lo simbolizamos así para escribir menos, por integración. Tenemos aquí en este método, pues, tener siempre presente que si integramos con respecto a x, la variable y permanece fija, ¿verdad? Como si fuese una constante. Y de igual manera, si integramos con respecto
a y la variable x permanece fija. Bueno, en eso sería, ¿verdad?, para tenerlo en cuenta. Vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a resolver esta ecuación diferencial ok, tenemos entonces la segunda derivada de u con respecto a x igual a seno de x por y es el ángulo, más 2 veces y. Bien, recuerden que u es la variable dependiente y aquí entonces las variables independientes serían x y y. Así que nuestra solución va a ser u, que va a depender de x y y. Ok, entonces miren que la única derivada que está involucrada es la segunda derivada con respecto a x, así que hay que integrar 2 veces con respecto a x. Al integrar la primera vez, si integramos una vez, entonces aquí en la izquierda nos queda parcial de u con respecto a x. Entonces tenemos ¿qué cosa? Integral del seno de x, voy a copiarles aquí, integral del seno de xy con respecto a quién, con respecto a x, más la integral de 2y también con respecto a x, ¿verdad? Y tendríamos que la parcial de u con respecto a x, integral del seno es menos coseno del ángulo, menos coseno de xy. Y entonces, como nuestro ángulo es xy, la variable que va a permanecer fija es la variable y. Así que al derivar xy, su derivada sería y. Entonces aquí va dividido entre y, más, aquí 2y sale del integrando y la integral de dx, que sería x, más la constante de integración. Pero como estamos integrando con respecto a x, entonces en lugar de c lo que vamos a tener es una función de y. Vamos a ponerle fy. Volvemos a integrar de nuevo con respecto a x, se los voy a indicar. Integral de la parcial de u igual a la integral de menos coseno de xy entre y por dx, más integral de 2xy por dx, por la integral de dx, más la integral de fy por integral de dx. Listo, entonces ahora integramos teniendo presente que la variable y permanece como una constante. Integral de la parcial de u nos va a dar u, ¿verdad? U, que depende de x y y, igual a 1 entre y sale, porque es una constante, o sea, menos 1 entre y sale, y la integral del coseno, que sería seno de xy, entre la derivada del ángulo, que sería nuevamente entre y, así que aquí nos va a quedar y cuadrado, más, aquí estamos integrando con respecto a x, 2x sería x cuadrado, y la y permanece fija, más x al cuadrado por y, más fy sale y quedaría la integral de dx, integral de dx, que sería x, vamos a ponerla aquí adelante, más x, más la constante de integración, y como estábamos integrando con respecto a x, entonces la constante la llamaremos g de y. Ok, entonces esta es la solución de la ecuación diferencial parcial que, como pueden ver, pues aquí tenemos dos funciones y debido a que no nos dan condiciones iniciales, condiciones de frontera, entonces el problema queda expresado hasta ahí. Vamos a ver otro problema. Bien, el siguiente problema que vamos a resolver nos dice que tenemos, voy a borrar acá para tener más espacio. ¿Listo, chicos? Vamos entonces. Segunda parcial de u con respecto a x con respecto a y igual a 4xy más ex.
pero este problema está sujeto, tiene condiciones de frontera, condiciones iniciales, sujeto a uy de 0y, dice que es igual a y. Y la otra condición, u de x0, condición inicial, pero u de x0 igual a 2. Bien, entonces, no importa el orden en el cual comencemos a integrar, podemos comenzar primero con x y luego con y. O sea, esto es lo mismo que tener, ¿verdad?, la parcial con respecto a x de la parcial de u con respecto a y igual a 4xy más ex. Entonces vamos a integrar primero con respecto a x, pues les dije que no importa el orden, así que si integramos primero con respecto a x, vamos a tener que quedaría 4x, su integral sería 4x cuadrado entre 2 por y, 2x cuadrado por y, más integral de e a la x, que sería ella misma, más, estamos integrando con respecto a x, vendría entonces una función de y. Ok. Aquí nosotros podemos ir buscando ya, ¿verdad? A ver si a buscar f de y, porque miren la condición que tenemos aquí. Aquí que tenemos la derivada parcial de u con respecto a y. Recuerden este simbolismo, ¿no? Este uy es lo mismo que parcial de u con respecto a y. Entonces vamos a usar esa condición. Esa condición nos dice que esta derivada parcial es igual a y. ¿Y quién vale 0? La x vale 0 y la y vale y. Entonces, así que si x vale 0, esto queda en 0. Más e a la 0, que es 1, más fy. Y de aquí entonces vamos a tener que fy es lo mismo que y menos 1. Y entonces vamos a reemplazarla aquí. Y tendríamos parcial de u con respecto a y igual a 2x cuadrado y más e a la x más y menos 1. Y ahora entonces, sí, vamos a integrar esto con respecto a la variable y. Podemos hacer el proceso de decir que vamos a separar aquí 2x cuadrado y más ex más y menos 1 con respecto a y. Integramos, integral de la parcial de u quedaría u, ¿verdad? ¿U de quién depende? De x y y. Aquí con respecto a y sería 2x cuadrado y la integral de y, que es y cuadrado entre 2, o sea quedaría x cuadrado y y cuadrado más e a la x por y. Y a la x sale, ¿verdad? Y la integral de dy, que es y, más y cuadrado sobre 2 menos la integral de dy, que es y, estamos integrando con respecto a la variable y, entonces más, pongamos entonces hx. Ahora tenemos que buscar hx, para eso vamos a usar entonces la segunda condición que nos da el problema. Bueno, entonces tenemos, reemplazando la función u, ¿cuánto vale? U vale 2, así que reemplazamos 2 igual a, ¿quién vale 0? La y vale 0. Este sería 0 más 0 más 0 menos 0 más hx. Entonces aquí tenemos que hx es igual a 2. Y ya lo reemplazamos aquí en nuestra u y tendríamos que nuestra solución particular quedaría u de xy es igual a x cuadrado y cuadrado más e a la x por y más y cuadrado sobre 2 menos y más hx. Y hx nos dio 2 más 2. Entonces esta sería, ¿verdad?, la solución particular de nuestra ecuación diferencial parcial. Es una solución que solamente depende de x y y, ¿verdad? No hay otros parámetros ahí arbitrarios, solamente x y y. Este era como un calentamiento
para ir practicando un poco, ¿verdad?, estas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que son las más simples. Chao.